Hola mi gente, como siempre un saludo para todas y todos en Colombia y el exterior. Hoy quiero hacer este video de manera diferencial que lo voy a llamar el presidente Petro en la cúspide. Hay algunas paradojas que ameritan hacer un análisis de profundidad, porque mientras que el presidente Petro fue designado como presidente del Consejo de Naciones Unidas, en Colombia existían parlamentarios pidiendo su renuncia y no es otra cosa, como yo le venía hablando, presionando al presidente en medio de chantaje y corrupción. Creo que es fundamental expresar que en medio de las tensiones, el presidente Petro habla del diálogo social en ese evento y también aprovecho la oportunidad para poder hablar sobre ese tema porque en medio de toda esta situación, mientras que la oposición piensa que atacando al presidente Petro van a ganar votantes, lo que están haciendo la campaña directa a Iván Cepeda, porque ya el pueblo ha reconocido que la estrategia de hacer la campaña política utilizando la violencia, denigrando del adversario sin propuestas políticas, ya no funciona en Colombia. Por el contrario, el pacto histórico en cabeza del presidente Petro tiene tanto que mostrar y es fundamental de que la campaña se haga con base en programa de gobierno, se haga con base en los resultados. Frente a ese tema, yo también he querido expresar algunas opiniones y sé que se puede conversar y se puede dialogar. E incluso en medio de todos estos procesos, yo tengo amigos, familias conocidas que, bueno, tenemos opinión diferente, pero hemos ido conversando y también tengo que expresar que en medio de todas esas conversaciones, por ejemplo, en familia donde hay 4 o 5 personas, por lo menos uno ha dicho, no, yo voy a apoyar al pacto histórico y esa es ganancia. Y eso se hace a través del diálogo social, eso se hace bajo el respeto y respetando las diferencias de las personas. También he dicho y he recomendado a muchos amigos que me llaman que aquí ya no hay que agotar tantas cosas en las personas que de manera radical tienen sus posiciones definidas. Aquí hay que seguir dialogando con quien se pueda dialogar con las personas que todavía no se han podido definir. Y frente a ese tema es importante porque hoy yo siento que todos esos ataques que le hacen al presidente Petro, el mismo candidato de la oposición que ha ido a los Estados Unidos a denunciar al presidente Petro para que lo saquen del cargo, también está haciendo la contracampaña porque una contracampaña que indigna al pueblo. Entonces voy a poner parte del discurso de la introducción del presidente Petro en Naciones Unidas. Esta convocatoria aquí en Naciones Unidas bajo la presidencia de la República de Colombia, convocada por la República de Colombia, aún continúa. Y respecto a la política interna de Colombia, que se ha pedido mi suspensión por alguien que hacía parte incluso del partido que fundé y al que llevé a una amplia representación en el Congreso en las elecciones del 2022, pero que tienen que ver es con que está en un partido rival hoy realmente, a través de su asesor Ibáñez, el nombre completo lo acabo de conocer personalmente, pero que es un abogado que pertenece pues a las huestes contrarias y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario sobre el presidente. No se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre. Aquí en este país, el día domingo,
el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo. Aquí, por razones que considero, y lo voy a repetir públicamente, la firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia, porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente de Colombia, como evadir la sentencia del tribunal sobre símbolos patrios que hace mucho se creó como ley, evade la ley que yo he respetado en todas mis campañas desde entonces y que no se quiere cumplir, o peor aún, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país, que para mí es extranjera. Respeto su constitución aquí, he hablado con mis ideas, es en el escenario y en los eventos de Naciones Unidas, ante lo cual la ley de Estados Unidos me protege, porque ese fue el acuerdo fundacional de esta Asociación de Naciones. Y nunca jamás irrespetar a Estados Unidos, ni en Colombia, ni en los Estados Unidos. Mis ideas son libres aquí. Y Abelardo pues ha tenido la decisión de no cumplir en la justicia colombiana sus deberes como ciudadano colombiano, sus derechos, que los tiene, sino acudir a una justicia extranjera a Colombia, al Estado de Colombia, a la sociedad de Colombia, que para él es su justicia de compatriotas, es su patria, y ha expresado la firmeza ante ella, pero eso no cobija a ningún colombiano o colombiana, porque se trata de elegir el presidente de Colombia, no el presidente de los Estados Unidos. Bueno, otro elemento fundamental a resaltar y que a veces tratan de no darlo a conocer es que las elecciones más pacíficas que se han dado en toda la historia de Colombia fueron estas que pasaron, pero también se han generado hechos de violencia de factores externos, como lo plantea el mismo presidente Petro en un espacio internacional, porque ese tipo de cosas hay que darlo a conocer en esos espacios, porque la prensa colombiana todo eso lo ocupa y se da la garantía que, así como han tratado de decir que iban a convertir a Colombia en Venezuela, que el comunismo, que iban a expropiar, nada de eso. Entonces, pero también se advierte de que hay hechos generadores de violencia tratando de cambiar la opinión política y el electoral, y eso es lo que advierte el presidente Petro también en su discurso. Atrás de los hechos de violencia en Colombia, en medio de elecciones, que por ahora han sido de las más pacíficas de la historia de mi país, bajo mi gobierno, pero que veo ya surgir las amenazas. Otro de los hechos importantes que hay que resaltar es que el presidente Petro aprovechó ese espacio internacional de Naciones Unidas para hacer una exposición y dictar cátedra sobre el contexto de la política colombiana, y sobre todo resaltar que está siendo víctima de extorsión por congresistas que fueron elegidos por el pacto histórico y que son los mismos que están pidiendo la suspensión del presidente de la República, y cómo están tratando de organizar eso. Y eso es importante porque la prensa nacional cae todo ese tipo de hechos. Yo siempre he dicho que existe la corrupción estructural y que la corrupción más grande está al interior de personas que hacen parte del gobierno, porque todos sabemos que el Estado no es controlado por el presidente de la República. Y entonces en ese sentido yo quiero que ustedes también escuchen, y es como una forma como manipulan la información en Colombia. Decirla, pero la comisión de acusaciones, hasta donde yo sé,
no ha pedido mi suspensión. Es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical. Ha pedido ante la comisión que se me suspenda. Eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase, es decir, que no están hablando ante un presidente suspendido, como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones, etcétera, pero también, en mi opinión y en la opinión de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la comisión de acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República porque pertenece solo a una cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. Y entonces la pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir todo el efecto, todo el proceso. En cierta forma, en mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia, pero le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidente. Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión, porque ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así, sé que es volver un gobierno criminal. Bueno, mi gente, ya no me queda más que darle las gracias, pedirle que compartan el video, siempre le pido que apoyen, ya se suscriban porque íbamos de poco a poco aumentando. Ya mis videos ya llevan más de 2000 y pico de 2200 visualizaciones, y también vamos a aumentar la comunidad suscribiéndose, porque no es fácil, es un proyecto que viene de comenzar, y gracias por creer, gracias por compartir, gracias por sus comentarios. También he tratado de como responder algunos comentarios, pero bueno, a veces YouTube los elimina porque hay personas que utilizan algunas palabras agresivas, pero también hay personas que son de la oposición, que son respetuosos y hacen comentarios, y vale la pena también de debatir con ellos. Muchas gracias, nos vemos en otro video, y bueno, estamos pendientes. Iván Cepeda es la opción fundamental, y el camino está hecho, y hay que salir a terminar de conquistar a todas esas personas indecisas para poder ganar la presidencia con Iván Cepeda con una votación amplia. Muchas gracias.